Harás una carta de amor a Queen, no tanto, fíjate. Queen es una banda que me encanta, que me resulta fascinante, pero no fue tan importante en mi vida, tan única como los Beatles. Y te voy a decir por qué fue importante Queen y en qué momento lo sé. Iba yo en el automóvil con un primo mío que me odiaba y que yo correspondía odiándolo. No llegué a odiar yo, pero me caía muy mal. Un tipo muy desagradable. Íbamos en su automóvil, un Fiat 500 o 1500, 1500, sí. Y de pronto sonó Somebody to Love en la radio. Y yo me quedé, ¿what? El resto de la radio era música disco, era como el reggaetón ahora, ¿no? Y así va a sobrevivir el reggaetón, como ha sobrevivido la música disco. Y estos eran Queen. De ahí descubrí a Queen con Somebody to Love. Y compré todos los discos de Queen. Pero me salvaba de la música disco, pero no solo Queen. Me salvaba Boston, me salvaba Electric Light Orchestra, me salvaba Texas, que sigo adorando a Charlene Spiteri, que acaba de sacar disco. Había había unos pocos grupos de gran calidad que me permitieron mantenerme al margen del horror de la música disco, ¿no? Y Queen fue uno de los más importantes, pero no es una experiencia vital como lo son los Beatles para mí. Era yo mucho mayor, por otro lado, ¿no?